Bueno, presentamos a Raúl Aragón, analista político. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar en este canal, que es bastante heroico, como siempre digo. Muchas gracias. Sí. A ver, Raúl, vamos a cambiar un poquito la estrategia de la entrevista. Vamos a leer algunos destacados, 4 o 5 noticias, y me gustaría escuchar tu opinión sobre el presidente, sobre la economía, sobre la política. A ver, vemos el primer destacado. Así Macri avisó que vienen meses duros. El encuentro fue en la Casa Rosada. Las autoridades de la conferencia episcopal marcaron su inquietud por las nuevas divisiones en la sociedad atravesada por la brecha de la inequidad. El presidente admitió: todavía tenemos meses duros por delante. El presidente se reunió con los obispos católicos y analizaron la situación social. A ver, Raúl. Sí, básicamente es una admisión de su incapacidad para gobernar, de su derrota. Es decir, estamos empezando ya su último año de mandato. Ya transcurrieron 3 años de mandato y en esos 3 años todo empeoró. No hay un solo número que haya mejorado, no lo digo yo, lo dice el INDEC. Son yo, los economistas del INDEC. Así que si aún siguen de meses duros, es porque realmente se trata de una gestión que está fracasando en su último año de mandato ya, ¿no? La verdad que es lamentable porque nos perjudica a todos los argentinos, y la advertencia que hacen los obispos no es una amenaza, es una advertencia seria, al estilo que hace la Iglesia. En el lenguaje de la Iglesia lo que le está diciendo es: tener cuidado porque puede haber una tensión social muy difícil de manejar, ¿no? Relación Iglesia-Gobierno. La relación Iglesia-Gobierno está marcada, primero que nada, por una ruptura muy importante, una tensión muy importante en la cúpula. Léase Papa Francisco versus Macri. La habilitación del aborto fue un tema muy duro para Macri, se le cayó muy mal al Papa, y la relación no se ha recompuesto. Sumado a eso, el empobrecimiento de los sectores más bajos de la sociedad, que es, digamos, donde componen la mayor parte de la grey católica, ¿no? Así que la relación, no digo que es mala, pero sí es muy tensa, y esto complica las cosas. Yo creo que uno de los factores que puede ayudar a contener la situación de tensión social es precisamente la Iglesia, ¿no? A ver, segundo destacado, a ver con qué vamos. Así Raúl Aragón puede opinar sobre esta noticia. Mauricio Macri empieza sus vacaciones y deja para 2019 frentes abiertos en el Congreso y en la Corte Suprema. Cuando Mauricio Macri encare este sábado sus vacaciones en Villa Langostura, tendría algunas actividades antes de fin de mes. Empezará a cerrar el 2018, su año más difícil desde que asumió la presidencia, con 2 frentes abiertos que amargaron en pocos días la dulzura que el jefe de Estado saboreó tras la cumbre del G20. A ver, Raúl. Sí, primero seamos justos, más allá de que uno esté de acuerdo o no con su gestión, el presidente también trabaja, también ocupa, tiene tensiones diarias, merece unas vacaciones. Esto se lo critica mucho porque se toma demasiadas vacaciones. Quizás se toma demasiadas vacaciones, pero nosotros merecemos vacaciones fin de año, él también. Así que despejemos esto para no ser sin chicana. Es verdad que los deja con 2 frentes muy importantes, muy importantes. Quizás el más importante sea el del Congreso. Pero lo de la Corte también fue un cachetazo muy importante a la gestión presidencial, que además creo que complica un poco el objetivo de déficit cero. O sea, habría que verlo. Vos sabés, yo no soy economista, no he podido hablarlo con ningún economista estos días, pero realmente significa una carga más sobre el presupuesto nacional. Eso fue realmente una derrota política muy importante. En cuanto al Congreso, tiene varios frentes abiertos, porque va a querer pasar la reforma previsional, va a necesitar pasar la reforma laboral. El FMI lo está apretando para que pase esa reforma, sobre todo la reforma laboral. Se lo dijeron, es necesario para trasladar el aumento de del dólar a los costos sin aumentar los salarios. Eso es tremendo, pero se lo está pidiendo el fondo, así que ahí tiene otro problema muy serio. Todo esto en el arranque de un año electoral, porque no nos olvidemos que no falta un año, faltan 6 meses, 7 meses para el cierre, 6 meses para el cierre de listas. Y además para agosto falta menos. Para agosto falta menos. Claro. Entonces el año electoral ya empezó. Si vos decís el año son los 12 meses, bien, ya empezó. Y en medio de eso tiene una serie de números del INDEC muy graves. La caída de la inversión de 11% es tremendo, es lo contrario de la lluvia de dólares que había prometido, insisto, en su 4º año de mandato. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado la indigencia, ha aumentado la inflación, ha aumentado descomunalmente el riesgo país, y no sé si has notado, Adrián, que viene creciendo día a día el riesgo país. Hoy creo, si no... 8.22. 8.22, hace 3 días o 4 días estaba en 7.60, 7.80, algo así, 7.70. O sea que nada le está dando bien.
Y entonces esto le complica muchísimo la gestión y sobre todo la operación sobre el Congreso, ¿no? Bien, vamos a la tercera noticia. Ya hablamos de Mauricio Macri, de sus vacaciones. Riesgo país. Mira, justo el tema lo has tocado, ¿eh? Lo tenemos aquí en este destacado. En enero estaba en 360 puntos. El riesgo país llegó a los 800 puntos, récord para la era Macri. Los bonos de la deuda siguen perdiendo terreno, pero también sube este indicador porque se desplomó la tasa a 10 años de Estados Unidos. A ver, Raúl. Sí, hay varias interpretaciones, por supuesto todas tienen un sesgo político. El riesgo país le aumentó de enero a diciembre 150%. Aumentó el 150%, más que duplicado. Algunos dicen es el riesgo Cristina. Es el riesgo Cristina. Eso es lo que dice el gobierno. Eso es lo que dice el gobierno porque intenta instalar de nuevo este asunto de la grieta. Y yo insisto que la grieta es el pasado. El verdadero pasado no es Cristina, la grieta es el pasado, tenemos que salir de la grieta. Ahora, ¿el 2019 se va a discutir en torno a la grieta y a la confrontación? Es lo que pretende el gobierno, y acá hay un tema, y es que empieza a configurarse un tercer espacio, el espacio del peronismo federal, donde Sergio Massa mide alrededor de 12 puntos, Urtubey viene subiendo, está alrededor de 8, y después hay unos 2 o 3 puntitos más, comienza a configurarse un espacio de alrededor de 20, 22 puntos. Pero le falta. La verdad que la reunión del otro día dejó sabor a poco porque no hubo un documento programático, no hubo conferencia de prensa, simplemente hubo algunas entrevistas aisladas. Todavía no se vislumbra como un espacio político y no se instala en el imaginario. No tienen mucho más tiempo para hacer esto, pero se está empezando a configurar. Ahora, la grieta es el argumento del 2015. La grieta es el pasado. Pero el gobierno también las elecciones de medio término del 2018 las gana también 2017. Por la grieta. 2017 las gana por la grieta. Sí, consigue sostener viva la grieta, bueno, con la candidatura de Cristina Kirchner al frente de la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires, sostuvo la grieta. Pero lo que pasa es que eso ya está, ya no le sirve más la grieta. ¿Y por qué no le sirve más la grieta? Porque la situación económica está tapando, la situación económica de la población, no estoy hablando de la macroeconomía, que es otro desastre. Las condiciones de vida han decaído tanto en términos de la clase media, media baja y baja, que ya no interesa si Cristina o no Cristina, lo que quieren es una solución a eso. Y empiezan a decir, por lo menos en Capital Federal nosotros lo medimos, empiezan a decir que estaban mejor con Cristina. ¿Por qué? Porque no hacen un análisis gigantesco. ¿Los porteños empiezan a decir eso? Los porteños, 47% de los porteños cuando preguntamos, ¿con este gobierno se estaba mejor, igual o peor que con Cristina? 47% nos dijo peor. Y esto es ¿Te sorprendió ese dato a vos? Totalmente, porque es Ciudad de Buenos Aires. Si ese dato me lo diera en la provincia, o en el conurbano, pero que me lo dé en la ciudad de Buenos Aires significa que en el interior está en 60, 70% esa percepción. En conurbano seguro, ¿eh? Así que ha perdido mucho y está perdiendo su principal cliente electoral, que es la clase media, porque realmente está comenzando a afectar la condición de vida de la clase media, no de la media baja, de la clase media. Bien, último destacado, última noticia, le leemos a Raúl Aragón para que podamos compartir su análisis. El 90% de quienes no llegan a fin de mes se queda sin dinero en los primeros 15 días. Un informe de la consultora Reyes Filadoro advierte además que el 85% de los argentinos perdió toda capacidad de ahorro, mientras que el 74% de quienes aseguraron no poder llegar a fin de mes tuvo que endeudarse para poder solventar sus gastos. Sí, primero digamos quién es Reyes Filadoro, es una consultora muy seria. Yo no tengo esos números, no los he medido, pero esos números, yo les creo a esos números, le creo a la firma. Y sí, es lo que te estaba diciendo, claro. La degradación de la calidad de vida de los porteños, de los argentinos, tiene esos números. Que no llegan a fin de mes con la comida es muy serio. Hay otro estudio, no recuerdo de qué consultora, que decía que había más o menos un 40% que había disminuido la cantidad de comida. Adrián, la Argentina produce comida para 10 veces su población, para 400 millones de habitantes. Nosotros somos 40. ¿Cómo puede ser que alguien no coma suficiente? Eso es tremendo. Raúl, última pregunta, sí, sobre el panorama electoral. ¿Qué nos tiene para decir? Bueno, creo que el panorama electoral, como te decía, se está empezando a configurar un poco más definido. Está Cristina, que lidera la intención de voto con alrededor de 30 puntos. El macrismo está bajando, no estrepitosamente, pero sí gradualmente viene decayendo, ronda los 28 puntos nacionales, y el espacio del medio se configura con la suma de ese espacio del medio.
Urtubey, Massa, etcétera, configura con alrededor de 20-22 puntos, pero empieza a tomar forma. El otro dato es que Macri pierde cualquiera de los balotajes, sea con quien sea, pierde el balotaje. Con Cristina lo pierde y con cualquiera de los referentes, sea Massa o Urtubey, también lo pierde. El gobierno está utilizando ahora sí, ha recurrido a malas artes, digamos. Anteayer la condena de Cristina, la casación confirmó la prisión preventiva, el pedido de prisión preventiva de la expresidenta, y ayer lo de Gustavo Menéndez de Merlo, que eso es, digamos, empieza el linchamiento público, porque hay una triangulación entre el poder político, un sector del poder judicial y un sector de los medios. Hay una triangulación, me parece muy injusto que lo linchen de esa manera a un intendente, primero porque está en primera instancia, está apelado, no es seguro, y segundo, que ha hecho una muy buena intendencia, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. Esto no se sabe porque no tiene mucha visibilidad, claro, pero ha hecho una muy buena campaña desde la municipalidad en la lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias. No, yo te agradezco a vos. Muy